Nuevo bloque sin hilo y bueno, como nos hemos venido ocupando a lo largo de esta temporada, empezamos con temas que tienen que ver con la salud, con lo sanitario, luego los políticos y obviamente interrelacionados directamente con ellos tenemos los económicos como hicimos en el bloque anterior y en este caso le vamos a dar la bienvenida a los estudios del canal a José Oroquieta y a Marcelo Constanza. El primero tiene que ver con el rubro automotriz aquí en la zona y Marcelo con el rubro inmobiliario, los emprendimientos de ese tipo del grupo Caleta, de Caleta. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y felicitaciones por el canal. Realmente el estudio es muy imponente. Bueno, nosotros no estamos a la par, pero sepan disculpar. Habló del estudio, no de nosotros. Por eso, sepa disculpar la distancia. Bueno, no, la pregunta inicial tiene que ver casi con lo mismo que le preguntamos hoy a nuestros anteriores invitados. Un poco el diagnóstico del sector en estas circunstancias y las medidas del gobierno que se conocieron hoy, del gobierno provincial. Bueno, cómo les han caído, si está dentro de las expectativas. En el caso de la construcción tiene, digamos, un dato positivo, pero bueno, este movimiento económico que se espera pueda llegar a suceder. Marcelo. La realidad es que creo que en este primer momento, que hace apenas 20 y pico de días que estábamos entre esa semana anterior al 20 de marzo, que ya fue una cosa de una actividad al 50% y toda esta cuarentena, creo que es todavía insuficiente como para poder hacer una evaluación. Lo que yo creo es que se están tomando medidas. La provincia afortunadamente no ha tenido hasta el momento ningún caso, pues se espera que pueda aparecer, pero la realidad es que con relación a otras provincias se está demostrando que la parte sanitaria y la parte de aislamiento se manejó bien, que se trabajó muy bien, creo que tanto a nivel provincial, en el caso nuestro en Puerto Madryn, encabezado por el intendente de la ciudad, se manejó todo lo que fue el aislamiento, se respetó, hubo muy poco movimiento, creo que entre Trelew de alguna manera también ha sido de la misma forma. Y creo que eso es algo que como chubutenses tenemos que tomarlo como un crédito a favor y de levantar un poquito el pecho de que hay cosas que se están haciendo bien y que las hemos hecho bien entre todos. Lo que creo es que de a poquito se están tomando algunas medidas. Hoy de manera bastante tal vez incompleta, pero creo que se van a ir aclarando en las próximas horas. Se habilitarían algunas actividades, entre las cuales está la construcción. Es decir, que en el caso nuestro va a haber actividades que van a comenzar. Hay que ver de qué manera y de qué forma y obviamente tomando todas las medidas, pero yo estimo que el lunes 13 paulatinamente el sector que tiene que ver con la construcción va a volver. Creo que como mensaje insisto en que es un momento difícil, pero para poder establecer cómo va a seguir esto, pero sí lo que se ve es que realmente ha pasado toda esta etapa de una manera positiva y creo que tenemos que agarrarnos a eso y pensar en el futuro en función de esa esperanza. José. Bueno, la verdad que Marcelo acaba de hacer un panorama excelente de lo que ha sucedido y nosotros lo vemos de una forma muy similar. Tal vez sea este el momento de empezar a capitalizar todas esas cosas que se vienen haciendo bien para lograr de a poco empezar a salir de un proceso de recesión o de estancamiento en determinadas actividades económicas. Tal vez nuestro sector no sea el más beneficiado o el que primero logre salir, ya sea por no ser en alguna medida esencial o de necesidad absoluta y en segunda instancia por demandar algún otro conglomeramiento de gente. Puntualmente las concesionarias de autos venimos pasando un mal año, venimos arrastrando un nivel de patentamientos muy bajo. Para darles un número, durante el mes de marzo se alcanzaron a patentar en la provincia de Chubut solamente 421 autos. Si yo comparo esto contra el marzo del 2019, estamos por debajo del 50%, o sea, se patentaron alrededor de 1.000 autos, 900 largos en marzo del 19, y un año hacia atrás, sobre el 18, casi lo duplicamos, es decir, 1.800. Así que estar debajo de un 30% de un número normal, serían 1.800, 2.000 autos por mes, nos muestra o nos da un indicador de qué tan grave es la circunstancia. A ver, veníamos de un año complicado, de una merma en la actividad, y si a esto le sumamos el problema sanitario al económico que generalizábamos, realmente es catastrófico y además hace que las perspectivas de levantamiento no sean buenas. Sin perjuicio de eso, tal vez creo que se llama un poco la responsabilidad de todos, de nosotros como inversores o como empresarios, pero también como ciudadanos, y volver a lo que decía Marcelo de capitalizar lo que sí se está haciendo bien. Entonces, tal vez no
por tomar una equivocada decisión de premura, de querer abrir inmediatamente un salón, cometamos el error de tener que volver a cerrarlo dentro de 3 meses o dentro de 3 semanas. Me parece que hoy el tipo de decisiones estratégicas empresarias pasa un poco más por la racionalidad, por seguir al pie de la letra las recomendaciones sanitarias que da la provincia a través del Ministerio de Salud, que podemos o no compartirlas. A ver, yo no soy un profesional de la salud para decir que las comparto, simplemente tenemos que acatarlas. Me parece que nuestra responsabilidad pasa por ese lado y en eso estamos concentrados hoy. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo más aguanta en tiempo, es decir, en días, en semanas, este parate? Porque hablábamos recién, es otro panorama. Claro, por eso es interesante las dos charlas que estamos teniendo. El pequeño comerciante, el que tiene 1 o 2 empleados, incluso hasta de manera quizás informal, quizás ni siquiera en cliente blanco, tuyo, dicen, tuyo necesitamos también, ¿no? abrir ya de hace... No podemos aguantar más, ya no damos más. Ustedes dicen, bueno, queremos respetar, evidentemente hay otra espalda. ¿Cuánto tiempo más se puede Bueno, respetar? un grupo económico como el nuestro, tenemos todos el mismo problema, aunque afrontamos distintas circunstancias y urgencias. Está claro, a ver, tal vez lo nuestro sea una decisión de mediano o largo plazo, es decir, la compra de un vehículo no es algo que se determine de un día para el otro, es un bien durable, generalmente una compra programada. No tan programada como una inversión inmobiliaria, de las que seguramente hablará Marcelo, pero sí una inversión de escala, digamos, en cualquier economía familiar. Así que todo este tiempo que la gente no compra un auto, no es que no lo compra, sino que simplemente pospone la decisión de recambio del vehículo. ¿Bien? No así con el tema de los servicios. A ver, nuestros servicios de postventa están absolutamente parados y en alguna medida son perecederos, porque durante todo el tiempo que los vehículos no anduvieron en la calle, obviamente no van a hacer el servicio de mantenimiento programado. Por lo tanto, todos los costos fijos asociados a nuestros talleres y a nuestros servicios de postventa, insisto, están estrictamente perdidos. Eso por un lado. En cuanto a la venta, nosotros tratamos de mantener al cliente, de respetar, de hecho vamos a respetar una decisión estratégica empresaria, la totalidad de las operaciones con los precios que se venían haciendo y cerrando. Hoy es muy difícil tener nuevos precios, así que es complicado responderte el cuánto aguanta una empresa. Te puedo decir lo que hicimos. Nosotros pagamos la totalidad de los sueldos y estamos al día con el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero estamos hablando de nóminas muy grandes, ¿sí? Nuestra empresa tiene empleados en prácticamente todas las ciudades grandes de la provincia del Chubut y obviamente no tenemos actividad. Hoy la gente no se está acercando a comprar vehículos a los salones, por lo tanto nuestro principal problema es financiero, es un problema de flujo de caja. Es decir, no está ingresando dinero en las arcas para afrontar determinadas obligaciones. Y obviamente lo concateno en 2 lugares. Por un lado, en las cadenas de pagos que se puedan llegar a caer probablemente en concesionarias más chicas o de una sola ciudad, probablemente tengan un problema antes que otras. Y por otro lado, por mi público objetivo. Es decir, nosotros somos los proveedores de soluciones de movilidad para el repartidor, para el que tiene una roticería o para el que tiene un restaurante o para el empleado de la construcción, para todos ellos que hoy no están trabajando. Entonces obviamente van a terminar posponiendo determinado tipo de decisiones como recambio de autos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tarde o temprano a nosotros nos llega también. Así que nuestra responsabilidad pasa también no solo por educar a todo nuestro personal en cómo comportarse frente al COVID-19, de tomar las medidas necesarias, sino de apoyar a mi pequeño comerciante o al mediano comerciante, que es el que también va a recambiar el auto después. Marcelo, en el caso de el inversor inmobiliario, ¿cómo es el perfil y si esta situación en lo económico está impactando, me imagino, en el pago de cuotas? No sé cómo funcionará exactamente el sistema en tu caso. Y aparte en la cuestión de los emprendimientos que tienen en marcha, ¿no? Sí, la realidad es que este tipo de situaciones que son totalmente impredecibles y ni siquiera responde a lo que es una crisis económica que uno la va viendo venir, va haciendo escenarios, va preparando las situaciones para determinada cuestión que se pueda ir dando. La realidad es que esto fue algo que, yo siempre digo, me parece que nos comimos la curva todos y cuando estábamos dentro de la curva. De forma tal que lo que se toma es una decisión de tipo empresaria a mediano y largo plazo que tiene que ver con el corazón de nuestro negocio. Es decir, el corazón de la construcción, una obra entre que se empieza y se compra el terreno, se hacen los planos, se comienza la obra y se termina, pasan 4 o 5 años y se termina escriturando. Es decir, que son decisiones largas. Y nosotros en el negocio estamos acostumbrados a manejar esos tiempos. De manera tal que nosotros hoy tengamos una situación de 1 mes, 2 meses o 3 meses, tiene que ver con de qué manera vamos acomodando toda nuestra estructura para poder cumplimentar con todas las obligaciones y fundamentalmente con los compromisos asumidos con nuestros clientes. Ahora, el segundo punto tiene que ver con cómo estamos viendo lo que va a venir en el momento en el que tanto la crisis del COVID-19 pase
y cómo va a afectar esto eventualmente al cliente que está pensando en una decisión inmobiliaria. Como decía José, y yo comparto 100%, este tipo de decisiones, cuando alguien compra un departamento, cuando alguien compra una propiedad, una vivienda, y como seguramente también compra determinada gama de vehículos, son decisiones que están previstas, que están estimadas, que están de alguna forma analizadas, y que estas circunstancias lo que hacen es muchas veces dilatan esa decisión o muchas veces operan de manera contraria. Termina siendo el ladrillo, el refugio, ante una situación en donde el ladrillo y también obviamente el mercado automotor, es decir, mucha gente lo que busca es en un momento en el que no se sabe cómo invertir ni el tema de los flujos de pesos. Hoy los bancos hay gran emisión de pesos, con lo cual el que tiene hoy flujo de pesos realmente lo que busca es de qué manera va a invertir. Termina siendo muchas veces una oportunidad. Ahora, creo que esto es el corazón de lo que yo quería decir un poco esta noche. Después de lo que ha pasado en el país, que a un empresario importante fue duramente castigado por una decisión puntual que tomó, que yo no comparto, que me refiero al grupo Techin, lo que quiero es que que la gente vea la cara humana de las empresas en función de la responsabilidad que todos tenemos en un momento como este. Si me preguntas cuál es la responsabilidad nuestra, es estar las 24 horas pensando cómo vamos a mantener todas nuestras estructuras, cómo vamos a mantener nuestros proyectos, cómo vamos a lanzar nuevos proyectos y cómo nos vamos a ir adecuando. Y a veces uno lo que ve es que desde el punto de vista político es muy fácil tirar para el lado del que está en una empresa y no se ve el sacrificio que hoy significa cuando uno tiene una masa salarial importante, tratar de hacer todos los esfuerzos para no afectar en este momento ni un peso del sueldo que tenga que ver con el bolsillo de cada uno de la gente que trabaja con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy ya de por sí hay una preocupación de tipo sanitaria muy importante en todos. Entonces, agregar un dato de incertidumbre más generado porque uno hace un cálculo económico que podría mejorarlo a nivel financiero, a mí me parece que no es correcto. Pero creo que es una situación que tenemos que pasar, que tenemos que ayudar, que tenemos un rol social, todos los que tenemos una empresa con un determinado volumen de personal y de gente, sobre todo que cuando uno tiene no solamente el tema del capital intensivo, sino mano de obra intensiva. Y creo que hay que tratar de trabajar articuladamente, tanto con municipios, con provincia. Hemos visto, por ejemplo, yo creo que es una vergüenza el rol que han cumplido los bancos, sobre todo los bancos privados en todo esto. Realmente no sé cuál ha sido la participación del Banco Central, de los bancos privados y del sindicato bancario. Me parece realmente vergonzoso lo que pasó y espero que esto se pueda corregir, porque en una situación de esta envergadura, cuando de un día para el otro todas las empresas prácticamente se suspendió la actividad desde las 7 de la tarde, que se anunció un anuncio el jueves 19 de marzo, que empezaba a correr a partir de las 0 horas del día 20 y ninguna empresa pudo ir al banco, no se pudieron retirar, no se pudieron hacer depósitos. Entonces, realmente, no sé tu opinión, José, pero creo que ha sido uno de los puntos. Incluso el reclamo presidencial también. Sí, el reclamo yo creo que le llegó el tirón de orejas a los bancos, sobre todo a los bancos privados, pero bueno, tal y como dice Marcelo, lejos de aportar a una salida a la solución, me parece que hay determinadas actitudes mezquinas que a veces no ayudan. Eso tiene que ver también con la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros, en la medida de nuestro rol, debemos asumir. A ver, si las autoridades me piden no salir innecesariamente de casa, entonces no lo hagas, pero por otro lado, cumplí de forma responsable tu rol. Nosotros como empresarios, al igual que Marcelo, estamos concentrados en lograr cumplir nuestras obligaciones en tiempo y forma, al margen de la merma en la cantidad de negocios que podamos hacer, sin perjuicio de que el total del capital de nuestro grupo al menos es local, es absolutamente de la provincia del Chubut. Entonces tenemos nuestro doble interés puesto acá, nuestro interés económico y nuestro corazoncito puesto en la zona. Entonces eso a veces te hace tomar decisiones estratégicas, pero siempre bien pensadas y de muy buena fe. Por eso somos empresarios, creo que los que han compartido la mesa hoy también, son todos empresarios que siguen apostando al desarrollo local. Entendemos que esto da, no sé si para largo, pero en el corto plazo esto no se resuelve. Pueden acomodarse algunas variables, insisto, pensemos positivamente, pero me parece que no se resuelve. Y puntualmente rubros como la construcción, como la provisión de materiales, o los bienes de capital, o vehículos, o incluso la línea blanca, los electrodomésticos, son refugios que van a venir en el corto plazo frente a un escenario de una inflación que va a ser muy alta, obviamente respaldada en alguna medida por una emisión muy fuerte por parte del gobierno nacional para sostener
a las provincias para sostener los gastos que va a tener en cuanto a sanidad y social. Y su rol social. Entonces, bueno, frente a eso, todo este tipo de inversiones son un buen refugio antes que el dólar, que no se va a poder comprar seguramente. Bueno, poder sumarse una cuota de un auto o poder empezar a capitalizarse en ladrillos, me parece que somos de alguna u otra forma los rubros que vamos a notar algún despeje de la economía. Por eso, en lo personal, necesitamos que esto empiece a despegar lo antes posible. Pensando en esto que decía Marcelo del desafío que tiene el empresario por demostrar su responsabilidad social, en el mediano plazo, ¿qué necesitarían? ¿Qué le pedirían al Estado? ¿Ustedes ven que el Estado está mirando a las empresas, más allá de esta polémica que hubo con Techín y esto de prohibir los despidos? No, pero, perdón, Pablo, no es gratuito lo que pasó. En general, cuando uno participa de algún tipo de congreso, en general el político busca pegarle al sector empresario, porque ¿quién lo va a defender al sector empresario? Y para el gran público, el votante, digamos, garpa que vos le pegues a Techín, ¿sí? Pero Techín puede pensar de una manera, pero no sé si ustedes leyeron las declaraciones de Javier Madanes de Aluar. Dijo, más allá de la reestructuración de Amor, nosotros estamos defendiendo, tiene, no sé, 6.000 puestos de trabajo, y vos decís, pero ¿y si Aluar no paga los sueldos? Pero Aluar tiene un mercado de aluminio que seguramente no sé qué porcentaje le vende a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una recesión que, o sea, uno tiene que pensar que en estos momentos vos tenés una parte que sostener como Estado, que tiene que ver con todo lo que es la parte social, que hay que asistir. O sea, lo que pasó el viernes pasado con el tema de los jubilados, que yo creo que el gobierno ahí fue que toma un poco la decisión de flexibilizar un poco, se asustaron porque se dieron cuenta que abrieron un banco y las colas eran de 400 metros. Es decir, había gente que no salía de su casa, pero que no tiene lo mínimo indispensable. Pero ustedes, ahí la pregunta apunta si ustedes necesitan, como empresario del sector, porque quizás no en lo particular, pero en general hablando, líneas de crédito blando, moratorias, las medidas que uno ve que a nivel nacional se están mencionando. Lo que le preguntábamos a los anteriores invitados. Ellos querían abrir los locales para vender ya. La relación entre los anuncios y la realidad. Bueno, a ver. Esa relación, si está plasmada en algún lado, si ustedes la notan. Sí, hay probablemente dos cuestiones a diferenciar muy fuertes. Por un lado, la necesidad inmediata de apertura de locales, yo creo que no es igual para todos y trata en la responsabilidad de cada uno. Bien, puntualmente, yo entiendo que hay determinados servicios que sí necesito prestar, pero tienen que ver con servicios de mantenimiento de vehículos, en el caso de mi sector, para, por ejemplo, vehículos del gobierno, ambulancias, vehículos de los ministerios. Me parece que a disposición de eso tenemos que estar. También hay un montón de gente que sigue trabajando y desplazándose con su vehículo que necesita un mantenimiento programado, porque el automotor no deja de ser una herramienta de trabajo más. Aunque algunos lo utilicen como paseo o para desplazarse simplemente, creo que el vehículo es una solución de movilidad. Entonces, en ese aspecto, yo creo que podríamos estar incluidos bajo algún esquema responsable de alguna apertura paulatina. Por supuesto que también soy consciente de mi posición y me pongo detrás de sectores que son verdaderamente necesarios que sean aperturados con premura, ¿verdad? Pero bueno, me parece que podríamos trabajar de forma responsable en ese aspecto, así que no como reclamo, pero sí a título de pedido, me parece que, al menos en nuestro sector, así como han abierto algunas cuestiones relativas a la construcción, no más de 7, etcétera, me parece que la disposición de los salones de venta y sobre todo de los talleres de un concesionario oficial de cualquier marca abastece sobradamente los requisitos de superficie como para que la gente no se aglutine. Entonces, si yo creo que la responsabilidad de mi sector está garantizada en ese aspecto de no juntar a toda la gente, igual vamos a ser honestos, no creo que abriendo la semana que viene se me llene de gente que quiera venir a comprar un auto, no lo veo en el corto plazo, eso no va a pasar. Me parece que podríamos subirnos a un esquema de apertura paulatino. Sin embargo, y sí a título de reclamo, yo creo que las autoridades, puntualmente las autoridades nacionales, no han dado o no les han entrado las balas aún de determinado sector. Entiendo la necesidad y la urgencia de atender a los sectores económicos más bajos y lo comparto absolutamente. Es una cuestión casi humanitaria que está fuera de discusión. Sin embargo, el cuentapropista, el responsable inscripto, la clase media trabajadora o el independiente, el profesional independiente, todo ese que termina siendo mi cliente, me parece que ese es el que peor la va a pasar y el que más va a arrastrar a la economía real al piso. Me parece que tal vez el reclamo pasa por ahí, al margen de que entendemos que fiscalmente se han tomado determinadas medidas, que habrán algunas prórrogas o que habrá formas de diferir los pagos y los vencimientos a la FIP, por ejemplo. En cuanto a las tasas blandas, nos habías preguntado recién, probablemente la tasa no está mal.
Lo que está mal es el monto, porque la nómina de sueldos, si bien es para capital de trabajo, no es todo mi capital de trabajo. Nuestro capital de trabajo se compone de muchísimo más que una nómina. Entonces, estaría bueno ampliar determinados montos, aunque entiendo también el problema de las garantías para sostener eso. Esa es mi visión actual de cómo estamos y qué se podría hacer. A nivel provincial, yo creo que las autoridades se vienen manejando muy bien. Me parece que hay algunas cuestiones de público y notorio que todos hemos visto en las que deberían ajustar un poquito, ser un poco más finos el lápiz, ser un poquito más responsables en cómo se comunican, cómo trabajan y sobre todo cómo respetan al ciudadano. Me parece que desde ese punto entiendo también que las autoridades de alto rango provinciales están comprometidas con mejorar la calidad institucional en ese aspecto. Pero bueno, creo que en lo demás estamos por buen camino y también hay que apoyar. Marcelo, el arranque de tu empresa, de tus obras, es el lunes. Arrancaría el lunes, sí. El lunes, digamos. La realidad es que tengo alguna incertidumbre con cómo va a ser la modalidad. Pero Más o menos lo que le decía, el tema de la información. Nosotros en la empresa, digamos, estamos todos comunicados y estamos tratando de, con toda la parte técnica, básicamente asegurarnos que no haya ningún riesgo para ningún trabajador nuestro y obviamente tratar de ver de qué manera vamos a hacer toda la logística. Es un rubro muy particular, hablando del tema de los puestos de trabajo, porque tiene un fondo de desempleo, ¿no? Sí. Porque es distinto quizás a otras actividades. Sí, bueno, ese fue el problema que tuvo el gobierno con Techín, ¿no? Techín ejecutó, digamos, una norma que era perfectamente válida en un momento inoportuno, claramente. Digamos, ese viernes 20 todos nos sabíamos, estábamos parados la y tensión que recibir un venía. telegrama de despido, por más que sea utilizando el sistema digamos, del gremio de la construcción que tiene un convenio especial con relación al tema del despido. Fue una decisión fue regalado, totalmente. Don Roca se totalmente regaló. Además, un mensaje complicado para el resto del sector. La ¿no? realidad es que esto es muy sencillo. Si Messi dice que algo no va a hacer, y Techín en Argentina es Messi. Que el mensaje que le dio todo fue muy malo. De todas formas, yo por eso ponía el ejemplo del otro empresario que tiene que ver con una empresa con 6.000 empleados. En general, la responsabilidad que tenemos todos es muy fuerte. Es decir, yo paso horas, y no sé, José, contame también tu experiencia, pero uno pasa horas pensando de qué manera, frente a esta situación, porque esta situación no es que bajó la actividad. O sea, veamos la situación. La situación No es fue, que bajó, la situación veníamos a 170 Cero. y viste el freno de mano funcionó a cero. A cero y sin saber digamos, cuáles son las perspectivas que se tienen para la apertura, qué son las perspectivas que se tienen dentro del mercado, qué gravedad puede tener eventualmente el tema del contagio del COVID-19 en la zona, etcétera. O sea, hay muchos escenarios posibles que vos tenés que plantear y que yo estoy totalmente de acuerdo que de nada sirve apurar la apertura de una actividad para en 3 semanas tener que cerrarlo. Y encima que en esas 3 semanas estés poniendo en juego, estés poniendo en riesgo. Es decir, que yo creo que las medidas que se van a tomar están bastante adecuadas. Nosotros estamos estableciendo, creemos que lo que vamos a hacer es una primera aproximación básicamente en las obras, y en toda la parte técnica Y todo lo que tiene que ver con la parte comercial, la parte administrativa, etcétera, podemos seguir trabajando tranquilamente de manera remota, nos estamos manejando bastante bien. Lo importante es que están en connivencia con la UOCRA trabajando. Le voy a mucho, preguntar ¿no? el protocolo sanitario. Exacto. Acá hay el otro punto. La realidad es que el trabajo que ha realizado UOCRA a nivel nacional y a nivel local, justamente para entender esta realidad de las empresas con relación a los trabajadores, ha sido codo a codo con todas las empresas. Entonces eso me parece que es un punto donde cuando uno a veces marca algún tipo de discusión con los gremios, hay que también poner, es lo que decía con relación también al tema de los gobiernos, ¿viste? Uno a veces cree que cuando hace un análisis político dice, no, pero en la provincia pasa esto, en el municipio pasa tal, bueno, pero las cosas se manejaron bien. Bueno, digámoslo, porque no es que tuvimos suerte, que no hay ningún... Seguramente un poquito de suerte, pero esta es una provincia que tenés empresas que tienen extranjeros que vienen permanentemente tanto a Madryn como a Rawson, en Comodoro, tenés toda la pesca, es decir, tenés toda la parte del petróleo, es decir, que tenés un flujo permanente de gente. La cantidad de gente que viaja al exterior en la provincia es muy alta. En el mes de febrero, en marzo, no tenemos un caso. Es decir, algo se hizo bien. Bueno, hay 3.000, esta provincia 3.000 aislados hubo, ¿no? Sí, Total, llegamos a un pico de número. 3.000. O sea, digamos las cosas como son. Cuando ves que de repente en otras provincias ha habido muchísimos problemas, entonces algunas cosas se hacen muy bien y lo que creo que nosotros ahora tenemos que, también me parece que debe ser muy difícil frente a una provincia que tiene un montón de problemática de tipo social, económica, comercial, etcétera, no tenés un solo caso y que vos justifiques que esté todo cerrado. O sea,
evidentemente... Es difícil que la gente se Es confía, que, la gente se confía. pero- de hecho, planteamos estos temas nosotros en este programa porque los temas sanitarios están un poco, digamos, ahí estables, ¿no? Por suerte. Si no, no estarían hoy charlando Sí, ustedes con nosotros, sí, pues sería otro tema nuestro, Sí, ¿no? pero sinceramente lo que esperamos es que esto se vaya con el paso de los días, que en la provincia se pueda mantener la parte sanitaria. Sí, pero aparte hay una apelación a la responsabilidad social empresaria, que me parece un dato Sí, yo creo no, que- no quiero soslayar, digamos, en la charla, porque es tan importante como la persona que se queda dentro de su casa, que se mantiene, digamos, que Bueno, se lava las manos, que Pero, Ariel, es tan... Ariel, eso que vos estás diciendo, que lo decís como realzando, para nosotros es obvio. Es decir, evidentemente las empresas no podemos comunicar a veces lo que hacemos, pero el compromiso es muy fuerte. Es decir, lo que se ve tanto, porque yo he visto, por ejemplo, el trabajo que hay de organizaciones sociales entre LEU, en Madrid, que se están trabajando en comedores, es decir, y nosotros permanentemente, de manera anónima, estamos colaborando porque yo vivo en Madrid. Sí, somos parte no sé, vos viste absolutamente Trelew, de- familia de Trelew. Es decir, uno está absolutamente imbuido de esto. Pero digo, ¿qué estaremos haciendo mal que o no se termina de demostrar que frente a estas crisis, de la misma forma que vos tenés al Estado, que viene, que pone un plan, que ayuda de esta manera, las empresas estamos tratando de hacer la contención con la gente que tenemos vinculada, que no son los empleados solamente, son los empleados, son los proveedores, tratás de hacer, de ser, sos un factor dentro de tu pequeña comunidad, donde tratás de mantener en un momento difícil, tratás de dar certidumbre en un momento de total Que incertidumbre. no leí. Sí. José, creo que quería aportar algo más como para cerrar. Para cerrar lo que la estaba Sí, diciendo. en La realidad responsabilidad hay un concepto de Marcelo que voy a tomar con lo que pasó con Pablo Roca en alguna medida. Se extrapoló una decisión probablemente a destiempo y obviamente hay que entenderla tal vez en el caso y en el rubro al que se dedica. O sea, no todos los empresarios tenemos ese tipo de decisión, no todos podemos aplicar esa decisión y no todos lo dirían en el mismo tiempo. Entonces, apelando un poco a las cuestiones relativas a la responsabilidad social empresaria, nosotros hoy estamos concentrados no en sostener el capital del grupo, sino en sostener las fuentes de trabajo y sostener nuestra capacidad productiva. Al Grupo Autosur le costó enormidad de tiempo y dinero invertir en su gente, invertir en la capacitación de nuestros empleados en todas las áreas, en los excelentes profesionales que hicimos. Entonces, hoy en día, en lo que pensamos es, ¿qué va a pasar el día D? No sé si para nosotros va a ser el lunes, lo más probable es que no, que estemos un poco más diferidos en el tiempo, pero sí les puedo garantizar a todos nuestros empleados y a nuestros clientes que ya estamos listos para alargar el protocolo con el que vamos a trabajar a partir del día de salida. Si hay algo en lo que tuvimos suerte es que este virus llegó un poco más tarde, pero también hay concesionarios en otras partes del mundo que ya pasaron esto. Entonces, estamos copiando y mejorando en alguna medida, estamos tomando protocolos que ya se han aplicado incluso en Japón, en Europa y en Estados Unidos, también en algunas ciudades que a poco quieren mantenerse abiertas. Entonces, aplicando esas mejores prácticas, es como queremos nosotros volver a abrir. A ver, queremos ser responsables en esto. No solo se trata de mantener las fuentes de trabajo, sino de cuidarnos de verdad, porque la pandemia nos puede tocar en la puerta de cualquiera de nosotros. Creemos que un empresario local tiene que trabajar en ese aspecto y en esa medida. Entonces, si lográsemos mantener en cero nuestra valla, si pudiéramos mantener el virus un poco más alejado, tal vez estaría bueno que de a poco se flexibilice internamente el dinamismo económico y social. A ver, no significa con esto levantar una muralla en Arroyo Verde y en Caleta Olivia, pero tal vez implique que podríamos flexibilizarlo en la medida de la Hacia responsabilidad, exactamente, hacia adentro, para dinamizar un poco nuestra economía regional, que es en la que, en definitiva, no es en la que estoy yo, pero sí es de la que termino dependiendo. Gracias, Gracias a a ambos los dos. por la No, visita. gracias. Muy gentiles por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pausa y corte, hoy sin quincho también. Sin quincho, pero algunos comentarios al final para- Exactamente. Vamos a ir al cierre después de la pausa.